Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo que es un trend actual en la comunidad habla inglesa y invito a los creadores de habla hispana a que lo hagamos todos, que es rankeando los personajes de Natlan, tanto los de la región de Natlan como los que han salido en esta época que estamos despidiendo la 5.8 a unos pocos días del livestream de Notcry y del aniversario de Genshin. No vayan con expectativas altas. Pero yo sé que Notcry, dentro de lo que cabe y los personajes que tiene, ha despertado el interés de la gente bastante más, de hecho, de lo que he visto años atrás. También os animo a vosotros a que hagáis vuestra tier list, vuestra opinión, así que dejadlo aquí abajo en los comentarios o compartirla por Discord para que la veamos. El Discord está aquí abajo en la descripción. Hemos superado hace poco los 30.000 usuarios en Discord, así que muchísimas gracias. Y vamos a ver tanto un ranking, una pequeña tier que ahora explico los criterios de los personajes de Natlan y qué me han parecido, como un pequeño sneak peek de qué espero, qué me gustaría o qué voy a sacar en Notcry, que aparte de explicar en los streams, y aprovecho en este vídeo y lo explico, voy a sacar todos los personajes de Notcry menos alguno muy puntual que sea tan malo como Seashwine, pero por primera vez, ya sabéis que yo a veces esquipeo cosas porque no me gustan, porque no quiero o porque no me apetece, pero esta vez en Notcry por primera vez, y espero que a partir de aquí lo haga siempre así, gracias a vosotros, voy a sacar todos y cada uno de los personajes de Notcry, salvo alguna excepción muy puntual, pero porque sea muy malo. Así que tendréis guía de todo, pero además jugada, porque muchas veces no os hago algún personaje puntual porque no le apuesto, porque no creo que vaya a tener mucho rendimiento, suelo acertar, pero esta vez tendréis a todo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recordad la fase beta YouTube, esos puntos del canal que a veces digo y mucha gente dice, ¿qué dices? Pues algunos tenéis la beta y otros no, básicamente, pero se va a implementar. Simplemente podéis dar puntos de hype al vídeo para que se recomiende. Muchas gracias por vuestros puntitos. Cuando lleguemos a 200.000, 2 bendis al día de sorteo. Por ahora hay una bendi solo por hacer todo eso que es gratis y no cuesta nada, así que gracias por todo el apoyo, suerte con la bendi. Bienvenidos invitados a los directos. Ahora si no veis directos estos días es que la comunidad me mandó a descansar temporalmente unos días para que tome fuerzas, para tomar toda esta época de aniversario, Notcry, y que todo sea una locura y haga frente a todas las horas de streams y contenidos generales. Gracias, porque noté que la gente sabe y se da cuenta de las horas que paso aquí con vosotros y me mandaron a descansar de forma unánime. Para nada era porque están hasta las narices de verme ya. Yo sé que sí. Y que aproveche si estáis comiendo, les he puesto un día más ahí atrás de la pantalla. Vamos con la tier de Natlan y el, digamos, tráiler o lo que opino, espero de Notcry. A ver, criterios, ya sabéis que personalmente yo soy tryhard meta player. Yo lo que me gusta me da exactamente igual, me guste o no me guste. Hay un personaje que ya empecé con el meme y ya todo el mundo lo ha tomado, pero hasta el punto de que se nos ha ido de las manos, pero es normal en nuestra comunidad, sobre todo en los círculos más cercanos de nuestra comunidad. Supuestamente, según la gente, este soy yo. Pues bueno, me alegra. Espero estar roto. Y es obviamente el elemento electro, como es el que más me gusta y el único elemento de Genshin que tengo tatuado. Tengo un tatuaje del elemento electro que a lo mejor ahí se ve. Pues bien, el criterio es el siguiente. Hay personajes que me pueden gustar más o menos. Yo sé que la gente tiene un equilibrio entre gustos y meta. Yo personalmente, cuanto más meta, más me gusta, pero tengo oportunidad de jugar otras cosas que quizá no son tan fuertes. Así que va a ser principalmente un 80-85% meta, 15% gustos, y voy a aclarar siempre que diga, bueno, esto lo subo más o menos según mi gusto. Y es una tier rankeando todos los personajes de Natlan. Pues bien, hay Notcry, olvidable. Últimamente las tier, mucha gente, y me incluyo igual a veces por no traer o invocar a las masas y todo esto. La gente se enfada mucho, tío. No sé por qué la gente vive, no sé, enfadada en redes, pero bueno. Voy a poner una tier list de olvidable, no me importa. Yo en mis tiers voy a poner siempre tiers malas, voy a decir esto no sirve y no me importa y lo seguiré diciendo. Yo diré esto no sirve, de esto no hago will y no hay problema, me tanqueo lo que sea. No sé por qué las redes están tan sensibles, siempre lo estuvieron. Espero que seáis personas un poco más equilibradas y que os deis cuenta de que tanto en un juego como en la vida, como en cualquier cosa en general, habrá cosas mejores y peores y que no hay ningún problema si eres objetivo y explicas, mira, esto es peor, esto es mejor, esto lo recomiendo, y cualquiera de la tier olvidable lo puedes llevar al cielo y reventarte todo el juego con cualquiera de los que vaya a estar en esta tier. Simplemente pues hay personajes que harán lo mismo mejor o que ni siquiera se comparen porque no son capaces de hacer cierta cosa los personajes de aquí. Pues bien, señores, arrancando la tier olvidable, Mizuki. Mizuki es un personaje que salió en Natlan. Salió en la 5.4. Fue el único personaje que se fue al permanente de todo Natlan. Creo que
ellos mismos no están en una encrucijada con los personajes del permanente porque tratan de traer personajes del permanente que hagan mecánicas dentro de lo que cabe. Tratan, obviamente, de que sean ligeramente malos y se dan cuenta de que la comunidad se termina dando cuenta también, valga la redundancia, de que son malos. Entonces la comunidad no tira, no los quiere, los empieza a odiar, como Kiki. De hecho, Mizuki ahora es la nueva Kiki. O sea, hay mucha gente que dice, oh sí, una Mizuki porque a ver si me sale y así la tengo porque no la tenía. Pero mucha otra gente, la mayoría después de tener vuestra primera Mizuki que no tenéis todavía ya por coleccionismo, una vez sale Mizuki C1, C2, la odiáis. Reaccionáis peor que Kiki cuando sale Mizuki. Pues básicamente es lo más olvidable de la historia porque salió otro 4 estrellas que se llama IFA, que a partir de C1, C2 hace mucho mejor, hace lo mismo pero mucho mejor. Punto. Estas 5 estrellas, estas 4 estrellas. En IFA lo voy a dejar aquí en bueno. Realmente como que yo creo que hicieron... Como ya sabéis a día de hoy que todas las empresas utilizan vuestros datos para poder venderos más, en resumen, ¿no? Netflix, Amazon, todo, ¿no? Pues básicamente Genshin hace lo mismo y lo explico muchas veces. A lo mejor hago un vídeo de esto, dejadme en los comentarios si os parece un tema interesante, pero si os dais cuenta, sacaron a Ororón como soporte de electrocargados, sacaron a IFA y Mizuki para que se jueguen algunos equipos de electrocargados y tomen datos de todas las combinaciones que había de electrocargados, y por supuesto utilizaron todos los datos que había anteriormente de los electrocargados jugados, sobre todo en New Billet, aunque New Billet se empezó a jugar en monohidro con Kazuha Shilonen y en Permafrost con Skirk Nuker. Resumen. Testearon y sacaron datos de los electrocargados para ver cuáles eran dos de las reacciones que menos se usaban, más olvidadas y que más podían tener, digamos, jugabilidad para Notcry, y sacaron los electrocargados lunares y los blooms lunares. Entonces, IFA y Mizuki básicamente eran testers, eran personajes para que trabajemos para la empresa, para darles datos, para luego construir correctamente los electrocargados. Y Ororón también. Por eso lo voy a poner por aquí en bueno bajo, quizá no en olvidable, pero en bueno bajo. Básicamente Ororón es más de lo mismo. Al principio pareció tener expectativas de llegar a ser una Chevreuse, que terminó siendo muy potente en sobrecarga. Chevreuse les dio datos para posteriormente sacar a Scoffy, que literalmente es una Chevreuse, pero de, en este caso, hidro y crío, pero es igual, para que entendáis. Y Ororón era más una especie de soporte un poco más abierto, entre comillas, para electrocargados nada más. Y veremos a ver, pero a día de hoy las betas de Notcry, ahora hablamos también, como dije, de Notcry, y haré una pequeña lista de mis expectativas con Notcry, no tiene ningún best in slot con Flins. El Flins, Inefa, Aino, Sakarosa es lo que se revienta ahora mismo todo, y luego ya veremos qué más equipos o personajes salen para completar el equipo. Luego, Mualani, la voy a poner en S baja a Mualani. Es un buen carry, pero tenemos varios problemas. Número uno, que por encima de Mualani hay un montón de carries que han salido en Natlan, como Mabuika, como Varesa, como Kinich, que está por encima de Mualani, como Skirk, que de hecho Skirk va por aquí, debajo de Mabuika, y tiene a New Billet. New Billet no está en esta tier porque New Billet es de Fontaine, pero es que New Billet, como carry hidro, sigue siendo mejor. ¿Qué han aprovechado de Mualani? A tomar datos para que Columbina sea una especie de Mualani mejor todavía y que sea una mezcla entre Mabuika, o sea, ser una Mabuika de hidro, básicamente. Es decir, que igual que Mabuika derrite, Columbina vaporice como hace Mualani, pero además puede jugarse de soporte como una Aino 5 estrellas, en resumen, igual que hace Mabuika. Ya lo explican en otros vídeos. Hay un vídeo de Columbina que está por aquí, os lo recomiendo mucho. Así que Mualani, S bajo, Kinich por encima, Varesa no sé si ponerla en S alto o God, creo que estaría bien ponerla en S alto porque saldrán más carries, sobre todo Flins. Y seguimos. Chasca. Chasca nos ha sorprendido. De hecho, Chasca también parece una especie de IFA mucho mejor, y no solo para electrocargados, sino concretamente Chasca es lo mismo que IFA, si os dais cuenta. Solo que Chasca, como Natlan es la nación del Piro, Chasca es para reacciones Piro, para derretidos con Bennett, Mabuika, Citlali, para electrocargados y con super vaporizado con un Bennett, por ejemplo, un Chasca, Ororón, Furina, Bennett, o para vaporizados puros. He visto mucha gente jugar, pues Bennett, Mabuika soporte, Furina y Chasca, ¿no? Pues esos sus equipos al final, reacciones con Piro. No la voy a poner en ese. Chasca no llega a lo que llegan estos personajes. Tiene cierta ventaja porque los enemigos con mecánicas cerradas de Notcry, como la cepa, pues obviamente caen muy bien contra Chasca, pero a nivel de poder no iguala, pero no es mala, no se va olvidable. Realmente Chasca, digamos que siempre estuvo un poco infravalorada, siendo realistas. Sí que es decente, pero ni es muy jugada, ni los jugadores la han aceptado correctamente, o sea, es decir, la tienen casi ninguno. Y dentro del nivel de poder de los carries de Natlan, que como veis han salido muchos carries en Natlan y los que saldrán luego en Notcry, está por debajo de ellos a pesar de ser sólida y fuerte, con lo cual no aporta mucho más a una cuenta más que lo que te guste. Ahora, Viajero Piro. Quería traer al Viajero Piro y quería sorprender mucho porque el Viajero Piro a día de hoy es muy bueno. Diremos, ¿por qué?
Sí, el viajero piro es muy bueno, más de lo que yo me pensé nunca jamás. El viajero piro primero es un carry que puede llevar set de obsidiana y que lo hace 6 se imbuye, pero nadie lo está jugando de carry, obviamente. Y su ulti puede llegar a hacer medio millón o así, porque es una especie de Mahuika chiquito siendo carry. Pero siendo soporte también es un Mahuika chiquito, es raro, pero lo es. Y básicamente sabemos que el best in slot, concretamente de Varesa, Kinich y Mualani, y de Chaska, es Mahuika. Pero por detrás de Mahuika, mucha gente cuando juega Mahuika carry en estos equipos juega a Xiangling o juega algunas otras combinaciones. Xiangling no está mal porque a Kinich y a Varesa le deja la guindilla al hueva que le suma ataque. Pero la realidad es que el viajero piro en cálculos es igual o superior a Xiangling en caso de que tu equipo esté perfectamente construido y te dejes la pieza clave de llevar el set de pergamino en el viajero. Y aparte de eso, concretamente con Kinich, el viajero activa el arma de Sumeru, que le da 125 de maestría, que no está mal, no es lo mejor del mundo. Pero también si juegas quemadura como Lani, también le deja los 125 de maestría. Y aparte tiene un talento como el de Mahuika en chiquito, que creo que no muchos lo sabíais, que creo que le da como 14% de daño infligido al personaje en campo. Aparte de aplicar piro perfectamente, aunque no haga el daño que hace Xiangling, pero Xiangling en estos equipos no hace daño porque si os fijáis, Xiangling no vaporiza. Y Xiangling lo que tiene que hacer es vaporizar. Era su función. Con Mualani vaporiza Mualani, no Xiangling. Con Kinich no hay vaporizado. Y con Varesa más de lo mismo. Entonces, el viajero piro es el segundo best in slot después de Mahuika con estos 3 carries. Solo que bien es cierto que quien juega Mahuika ya prácticamente ni juega Varesa ni juega Kinich. Y no mucha gente juega Mualani, porque Mualani podría hacer así perfectamente. Entonces, el viajero piro no ha brillado tanto, pero realmente de los viajeros que hay, siendo la mayoría inútiles, siendo totalmente honestos, es el más útil, y no sé si ponerlo aquí en bueno, alto o en ese, sobre todo por el valor de que lo tenéis en vuestra cuenta C6 gratis. Lo tenéis. No es como que esto te cueste un asegurado promocional o constelaciones u 80.000 carries. Es un soporte y es gratis. Sirve. Es muy bueno, la verdad. Y yo, para terminar y echar la guinda al pastel, mientras estaba hablando han puesto los editores de fondo el try completo de cuando con el viajero piro hice la dificultad 6 en la cuenta free to play con Mualani, pero con el viajero piro ahí, que lo veáis y lo disfrutéis mucho. Siguiente. Xilonen, voy a llevarla aquí a God directamente. Xilonen ha sido increíble, la voy a poner por encima de Skirk. De hecho la voy a poner por encima de Mahuika. No, Mahuika no, porque es soporte también y es la arconte de la región. Para mí, junto con Furina, los dos personajes allá hay más valiosos. Xilonen ya lo sabéis, soporte increíble, sirve para casi todos los equipos del juego, bufa 5 de los 7 elementos. Prácticamente Xilonen no funciona con Anemo y no funciona con físico, pero sí funciona con Kazuha, el Nubilet monohidro que es Anemo, entonces al final, y sí funciona con Chaska porque Xilonen baja resistencias y bufa ciertos elementos y Chaska al final pega multielemental. No es que aunque sea Anemo, Chaska pega multielemental. Entonces Xilonen al final funciona con todo prácticamente. Con el Dendro tampoco funciona, pero vamos, el Dendro a día de hoy está muertísimo, aparte de Kinich que se juega en quemadura, y volveremos a ver el Dendro que no irá con Xilonen, con Lauma y los Blooms de Notcry. Kachina. Kachina la voy a mandar a olvidable. Kachina se llegó a usar al principio de la región para activar el set de pergamino y pues obviamente fue como una Xilonen muy reducida y muy mala. Pero una vez ya tuvimos a Xilonen, todo el mundo se olvidó totalmente de Kachina. Aquí me preguntaréis, bueno, Phil, ¿y Aino? La verdad es que Aino creo que es de los personajes gratis que menos se puede mejorar o sustituir porque tiene una aplicación muy buena fuera del campo sin depender de ataques normales, cosa que, digamos, aquí le puede quitar protagonismo a Shinkyu. Tiene un bufo decente, no rotísimo, a las reacciones lunares y se construye fácil con el set nuevo de Notcry de triple maestría y el set nuevo de Notcry es muy poderoso, le da 120 de maestría al equipo y bufa más todavía las reacciones lunares. Entonces, es un personaje fácil, que funciona, que combina y me parece que si bien el día de mañana Aino no será los jinetes del apocalipsis, puede que me equivoque, puede que sí, creo que desde luego Aino no va a ser como Kachina, como Lynette o como Colei, que serán totalmente olvidadas. Tiene full uptime y cooldowns de Arconte, cosa que nunca tuvieron ni Kachina, ni Lynette, ni Colei, ni ningún personaje gratis de estos de región. Tiene cooldowns de Arconte Aino, así que Aino, ahora hablo de ella, pero por aquí va a estar y haré vídeo de Aino en cuanto pase el livestream y tengamos gameplays. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos
usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Seguimos. Voy a hablar de personajes que han salido durante la región de Natlan, aunque no sean de Natlan, para que lo tengáis en cuenta como lo expliqué. Scoffy. Scoffy se viene aquí. Scoffy la considero hasta mejor que Skirk. Scoffy, Citral y Furina New Billet, uno de los mejores equipos del juego. Cualquier variante de Permafrost de Scoffy se vuelve rota. Obviamente Skirk es otro nivel, pero Skirk sin Scoffy aporta menos que lo que aporta Scoffy sin Skirk, para que me entendáis. Y es un soporte, y en mi opinión lo expliqué el otro día en stream. Esto es un apunte muy, Mayami me lo confirmó, fuente de los deseos, pero creo personalmente que es de los personajes que también tiene más difícil de power creepear o de sustituir cuando llegue Sniesnaya, mínimo en Permafrost. Si a lo mejor en Sniesnaya hay otras reacciones con Crío, pues muy bien. En directo me dijeron, Phil, ¿y si en Sniesnaya llega la famosa reacción Crío y Dendro que trajeron en el teatro? Pues puede ser, pues me alegro, pues ojalá que sí, pues está muy bien. Ahí obviamente Scoffy no va a hacer nada. Pero en Sniesnaya, todos los equipos que sean de Permafrost, de Hidros y Críos, Scoffy no creo, o sea, no me imagino la forma que haya de mejorarla. Y si alguien dice, no, Phil, pero si hacen una mejor Scoffy, Power Creep directo, ya, pues combinas ambos personajes y está roto, está más roto todavía. Imagina jugar una Scoffy con otra Scoffy, con Furina y con Skirk. Es otro planeta, o sea, desintegras el juego. Scoffy es muy fuerte, sé que muchos estáis esperando el Rarran, es de los mejores personajes del juego a día de hoy. Lanyan, Lanyan sí la voy a poner como por aquí, por encima del viajero, por debajo, bueno, por encima de Molan incluso, por encima de Kinich podría decir, porque es que Varese también va a ser power creepeada, yo creo que por Flins y los electrogrados lunares y tal, aunque Varese se puede jugar en electrogrado lunar con Inefa, Aino y Xianjun para que cure, o sin Xianjun, porque como vas a llevar a Aino en vez de Furina, capaz no hace falta healer y ahí juegas otra cosa en el futuro. Pero bueno, Lanyan, soporte 4 estrellas, muy roto y muy fuerte, principalmente mejor que Kazuha para Arlequino, aunque nos sorprenda por el cazador de dragones y el sombra verde y los buffos que da extra de maestría y demás. Muy fuerte, poco utilizada, pero Lanyan, que sepáis que aunque se esté utilizando menos, espero que con el tiempo, porque quizá igual el Notcray con Bloom y Electrogrado, la Nemo se juega menos, y obviamente el bufo de Sacarosa a la maestría es mejor que Lanyan para equipos de Electrogrado lunar, pero por aquí muy fuerte. No sé si voy a ponerla por aquí, por encima del viajero, creo que por el uso y tal, pero si se usase más, se le diese la oportunidad, que no mucha gente le dio la oportunidad a Lanyan, estaría por aquí. Por aquí. Citrali, Must Pull, por aquí. No sé si por encima de Scoffy incluso. Citrali lo que tiene es que la hicieron para que estuviera en 4 de los 5 mejores equipos del juego y en el top 10 está en 5 o 6 de los 10 mejores equipos del juego. No sé cuánto va a durar, porque se nota que en Notcry ya no van a seguir los derretidos. Alice, Durin, Columbina, al final se nota que van a jugarse juntos y van a hacer una especie de vaporizado lunar. Y si metes a la UMA por ahí, tiene toda la pinta de que van a querer jugar una especie de crepitar, porque la UMA bufa los crepitar más vaporizado lunar. Y esa core se puede jugar técnicamente si nivelan bien la aplicación de los personajes. Entonces no creo que tiren por los derretidos en Notcry, con lo cual Citrali no creo que siga mejorando y veremos qué pasa en Sniesnaya cuando pase un año y pico. Pero a día de hoy está aquí. Lleva a Natlan y es Jesucristo. Es increíble. Mira, ves, tienes los de Chaska, de Mabuika, de Skirk, de New Billet, de Gaming. Phil, siempre hablas de Gaming. ¡Calla! Y mira el gameplay donde con Gaming me estoy bajando a la tortuga en la conflagración Estigia y mira que le meto 700 por descendente. ¡Mira! A veces ya lo hago para que alguno se pique, porque ya la gente se pica y yo pues, me divierto con ellos. Y Yansan se va a ir a GOT directamente. Imagino que Yansan como buffer de ataque, mira, mejor ese alto para no inflar mucho. Yansan yo creo que es un personaje que desde luego es también increíble siendo 4 estrellas para los personajes de Natlan. A C6 es mejor que Silonen con el equipo de Mabuika, cuando Silonen es C2 pues ya vuelve a mejorar a Yansan C6. Best in slot de Varesa, segundo best in slot de Kinich y digo segundo por debajo de Furina, con lo cual casi que best in slot siendo un 4 estrellas muy fuerte también para Chaska, también bufa muy bien a Arlequino y algunas otras combinaciones más que pueda haber.
funcionar. Y todos los personajes futuros que funcionen con ataque y quieran de alguna forma la consonancia electro y demás, quizá en Notcry, claro, no van tanto con el ataque general, sino van más con la maestría y las reacciones lunares. Pero a día de hoy Yansan ha terminado siendo un buffer espectacular que mucha gente la comparaba con Bennett. No es Bennett porque no cura. Cura un poquito, que le hicieron para baitear esa microcura seguramente. Pero no es Bennett, no cura. Si curase, pues sería literalmente un Bennett Electro. Pero ha sido muy importante y lo es a día de hoy como 4 estrellas, que ese es el valor adicional que tiene. Hablando de Bennett, vamos a hablar de Bennett. Bennett es de Natlan, así que lo voy a poner aquí. Bennett es Jesucristo. Bennett es el innerfeable. Bennett han intentado hacer todo en estos 5 años de Genshin Impact y prácticamente en cada año, tanto en Sumeru como en Azuma, no, en Azuma era Best in Slot, como en Sumeru, como en Fontaine con el tema de perder vida, como incluso en Natlan, que han intentado desplazarlo y al final ha acabado siendo Best in Slot del mejor equipo del juego, que es Mabuika. No pueden quitárselo de encima y han tenido que rendirse ante la divinidad del poderoso Dios Benito. Bendito, que además en la misión nos dicen que Bennett viene de Benito. Creo que Durin lo va a power creepear. Se dice eso en los leaks. No soy el CEO, no tengo ni idea, pero creo que ya se han rendido y han dicho no podemos enfrentarnos a Bennett, unámonos a Bennett, saquemos un Bennett mucho más fuerte. Lo que pasa es que puede haber un problema, como expliqué, como con Scoffy, de combinar a los dos, Bennett más Durin, en un solo equipo y acabemos, pues no sé cómo vamos a acabar. Lo bueno es que hay equipos que requieren de ciertos buffos y reacciones y se nota que están haciendo como hincapié por ahora en reacciones que no son mejoradas con Bennett, con lo cual Durin es difícil que mejore ya lo que hay. Pero si quizá Durin buffa de alguna forma la maestría o a otros stats del equipo y Bennett buffa el ataque, pues a lo mejor son un poco distintos. Pero bueno, lo veremos en el futuro, no tengo ni idea. No soy el CEO. Hay por aquí, como veis, de Notcry especulaciones, pero vamos a acabar con Dahlia. Dahlia se viene aquí a olvidable junto con Mizuki Kachina. No hace nada, .jpg, o sea, es un hidro que da un escudo, no cura, es solo escudo, como la Kirara y tal. Tiene una C6 que sí que revive al personaje, rollo como las antiguas de Bárbara y Kiki, que nunca nadie usó tampoco, pero que da velocidad de ataque al personaje en campo, con lo cual, bueno, Skirk en Permafrost se puede jugar, pero hay 1000 personajes mejor que el propio Dahlia, como Shinkyu. Y luego, Inefa. Inefa es muy curiosa porque la gente la ha comparado con Emily o estos típicos personajes que salen antes de la región y luego Emily al final quedó como para Kinich, pero con Kinich y Emily hay un dilema muy grande que expliqué en otros vídeos, que es básicamente el best in slot de Kinich sigue siendo Furina, Mabuika, Bennett. O en el futuro Columbina o Aino podría estar. Bueno, Columbina y Aino a lo mejor aplican mucho hidro y no funciona. Cuestión, que liberar a Furina para un equipo de Skirk, de Nubilet, de lo que sea, pues al final Kinich es una prioridad menor en llevar a Furina. ¿Qué queda para llevar a Kinich si no tienes a Furina? Queda Yansan, pero hay una pequeña incomodidad porque al no haber un segundo dendro no puedes activar el set de pergaminos si Kinich no tira la ulti al principio, con lo cual la sinergia perfecta queda con Emily, aunque no es su best in slot real a menos que Emily tenga constelaciones. Sin embargo, estamos hablando de compararlo con un 4 estrellas como Yansan o con Furina C0 sin constelaciones. Entonces, Emily es rara y la gente pensó mal de ella. Os cuento todo esto porque la gente pensó que Inefa era una Emily y dijeron, bueno, resulta que Inefa ahora mismo es igual de importante que Scoffy para Flins. Y depende de lo poderoso que pueda llegar a ser Flins, si entonces Inefa se posiciona más arriba. Pero también la verdad es que Inefa, con el bufo este de maestría más el set de Notcry y demás, va a ser un personaje que dando un escudo y aplicando electro fuera del campo también pueda llegar a tener una cantidad de maestría considerable. Y esto, aparte de dar maestría al personaje en campo, hace que Inefa, por las reacciones de electrocargado y electrocargado lunar, tenga sinergia ya de base con los personajes que conocemos en Notcry. Esto de nuevo lo he comentado en otros vídeos y lo comentaré en otros vídeos, pero básicamente se puede jugar un Nubilet, Furina, Inefa, Lauma, que son dos personajes de Notcry jugando electrocargado lunar, y no saltará Bloom lunar, pero saltarán Hyperblooms, que sabéis que Lauma buffa los Hyperblooms, aunque no los haga lunares. Luego, obviamente, best in slot de Flins, como Skirk es a Scoffy, y veremos a dónde acaba Flins, ahora hablo de él. Pero también se nota que como que hay muchas variantes generales, como una especie de Varesa, Inefa, Xianjun, Furina de electrogrados lunares que ahora mismo existe y que seguramente en vez de Furina se puede jugar con Columbina y mejore más todavía un electrogrados lunares de Varesa, donde encaja. Es decir, está tomando territorio como lo está haciendo y como lo ha hecho Scoffy. Inefa
es muy fuerte y es el best in slot de Flints. No sabemos su verdadero potencial y sin embargo ya tiene un potencial muy alto, sin contar con el cactus y estos bosses hechos para que Inefa brille, ni el abismo que tiene 75% de bono. Lo que significa, al igual que Flints, que si sale medianamente fuerte pero luego en Notcry terminan complementando sus equipos para que al final funcionen bien o no, como hicieron con Kinich Emily, que nunca terminó como que de mejorar mucho más de lo que ya era al principio, puede que Inefa se vaya aquí. Pero a día de hoy no lo sabemos, con lo cual creo que Inefa es más justo que lo ponga en Notcry, pero yo la tengo C1 y arma y confío en ella. Y antes de saber todo lo de Notcry, yo diría que de primeras podría caer directamente en S, no en God, pero directamente en S por encima de los carries por aquí, por encima de Varesa. Primero porque es un soporte y segundo porque es una especie de Fischl más Beidou y Fischl y Beidou siempre fueron muy fuertes e importantes. Imagina ser Fischl más Beidou y encima habilitar una nueva reacción que va a ser el meta de la nueva región. No tiene más, no hay más preguntas, señoría. Pero siendo justo, le voy a poner por aquí en Notcry. Ahora, Lauma por aquí, Capitano aquí con Bennett en God, quiero que sea jugable, soy main Capitano, el día que sea jugable hago cosplay de Capitano. Y luego se dice que Columbina, Doctor y Sandrone serán jugables en Notcry. Vamos a hablar de la parte de Notcry. Básicamente, y para terminar, creo que ahí no va a ser un 4 estrellas que se establecerá como útil, no como rotísimo, pero útil porque lo que hace lo hace muy bien. Lauma es la must pull y tiene sinergias con todo lo existente, nuevo y anterior. Se nota que por cómo funciona, obviamente habrá equipos de aplicación de hecho, estos 4 personajes de Notcry literalmente son un equipo. Esto puede ser un equipo porque puedes jugar Hyperlooms y como la aplicación de Lauma es la más suave y tienes una aplicación de electro doble y una aplicación fuerte de hidro de Aino, es una base realmente de electrocargado, no de quicken, aunque haya dendro y electro. Y ella lo que hace es aplicar sobre el electrocargado para generar blooms y luego Flints con los buffos de maestría que tiene del set, de sí mismo, del arma, del set o sea, su propio set le da 80 de maestría a las piezas y el set de Notcry le da 120 a todo el equipo, con lo cual tiene 200 más 160 más los substats más ella da un bufo de maestría a sí misma y al personaje en campo muy fuerte, más creo que Aino también da un bufo de maestría al equipo, más, vamos, que puedes ponerte en 800, 900 de maestría como Sino o más y que juega Electrocargado Lunar más Hyperbloom. Es un sinsentido. Entonces, Lauma es la core principal y se va a poder jugar tanto en electrocargados como en Bloom, como en Hyperbloom, como os expliqué antes, esta core de Durin, la Alice y Columbina, que pinta muchísimo, porque ya están confirmados los elementos, pinta muchísimo que sea un vaporizado lunar, pero Lauma bufa al crepitar y hay hidro. Entonces, si metes una Lauma, tiene pinta de que habrá alguna especie de equipo de crepitar con vaporizado lunar. No crepitar lunar porque no existe el blue lunar, pero para que me entendáis. Entonces, Lauma es más pool y es la core. Y para que lo entendáis, en resumen, es Najida Pro Max. Es como Najida, pero 1000 veces mejor, se combina con ella, pero es mejor Lauma que Najida C2, para que lo entendáis. Lauma C0 ya bufa literalmente la proporción crítica de las reacciones de semillitas, todas, Hyperbloom y crepitar, y a C1 cura todo el equipo. Ella a C1 es como Scoffy, como Shilonen, como Chebrus, o en resumen es el aporte defensivo del equipo aparte de todo lo que hace. Najida, aunque lleve ámbar, no es el aporte core defensivo del equipo, o como Bennett incluso. Entonces, mucho cuidado con Lauma. Luego, aquí ahí no será importante porque lo sacaréis gratis, todos, porque la regalan, es el 4 estrellas que regalan por versión. Luego los dupes, si tiráis por Lauma o Flints, sacaréis dupes. Flints, Inefa, que van de la mano al final. Inefa sin Flints, Flints sin Inefa. Hombre, Inefa tiene más versatilidad, es un soporte. Y luego Columbina es la que más hype tengo por aquí. Sandrone me da igual, mucha gente está hypeada con Sandrone, pero me da igual. Y Doctores se dice que aparecerá, pero no jugable, por el tema de que Scaramouche va a Notcry a ajustar cuentas pendientes con Doctores, que lo dice en el tráiler. Así que, señores, esto es la tier list de Natlan. Esto es lo que opino de los personajes finalmente de Natlan. Muchos en God, la verdad. Quizá Skirk se podría bajar, porque es la que menos sinergia tiene con los personajes futuros y es un carry, entonces podría quedarse aquí quizá. Nah, es que aquí está bien, es que es muy poderosa. A día de hoy en su mejor equipo con constelaciones, Mavuika, Skirk son los dos mejores equipos del juego. New Billet sería el tercero, pero si hablamos de New Billet con Skirk, es el segundo mejor equipo del juego. Entonces, yo creo que tiene que estar aquí por el power creep. Esperaros que en Notcry vuelva a haber otros 2 carries power creepeando todo lo demás y tengamos a Mavuika, Skirk y 2 carries de Notcry siendo los 4 o 5 mejores equipos del juego. Esperároslo, anotarlo y decir, ¿es el CEO? ¿Lo dijo? No, esto cualquiera lo puede decir con un mínimo de conexión de neuronas. Es muy, muy, muy obvio que va a pasar. Es un gacha. Quieren vender personajes y cuanto más fuertes más los venden. Poquito más. Repasando, creo que está perfecto, la verdad. Los buenos, estos 3, pues bueno. Los olvidables por aquí, estos son súper olvidables. Y los de Notcry, pues he comentado un poco de curiosidades de ellos. Esperar los vídeos de cada uno cuando salga el livestream con gameplays. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Noche, miñi, miñis. Y chaito.